Hola, apreciado estudiante de quinto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 3, denominada Raíces de un polinomio. Recuerda que para la mejor comprensión de la presente clase es importante que revises la guía de estudio suministrada ya en la plataforma Edmodo. Primero vamos a definir lo que son las raíces o ceros de un polinomio. Las raíces o ceros de un polinomio son los valores de la variable que sustituidos en el polinomio lo anulan, es decir, se obtiene 0 como resultado. Es decir, un número a es raíz de un polinomio p de x si se cumple que p de a es igual a 0. El número de raíces o ceros de un polinomio es igual al grado del polinomio. Por ejemplo, un polinomio de tercer grado tiene 3 raíces. Un polinomio de segundo grado tiene 2 raíces y así sucesivamente. Veamos ahora unos elementos básicos respecto a la determinación de las raíces de un polinomio. Cuando un polinomio no tiene término independiente, una de sus raíces automáticamente es el 0. Cuando un polinomio es de primer grado, es decir, tiene una sola raíz, se puede hallar esa raíz igualando el polinomio a 0 y resolviendo la ecuación resultante, que no es más que despejar el valor de la variable. Por otro lado, cuando un polinomio es de segundo grado tiene 2 raíces, se iguala el polinomio a 0 y se resuelve la ecuación de segundo grado resultante, aplicando la fórmula conocida ya por ustedes, que es la llamada ecuación de segundo grado. Esta ecuación permite hallar las 2 raíces, dado que presenta más menos antes del radical. De esta forma obtienen las 2 raíces. Lo importante es determinar cuál es el valor de a, cuál es el valor de b y cuál es el valor de c para poderlos sustituir en dicha ecuación. Recuerden que esos valores son los que, llamados coeficientes, acompañan a las variables y c es el término independiente. Por otro lado, las raíces de polinomios de tercer grado o más, con coeficientes enteros, se calculan aplicando la propiedad que establece que las raíces de un polinomio de coeficientes enteros dividen al término independiente. Esta propiedad es fundamental para poder aplicar la regla de Ruffini a la hora de determinar las raíces o ceros de un polinomio. ¿Cuál es el procedimiento para determinar raíces de un polinomio empleando la regla de Ruffini? Lo primero es determinar cuáles son los divisores del término independiente del polinomio. Recuerden que los divisores de cualquier número son aquellos valores que lo dividen de forma entera, es decir, no se obtiene como resultado un decimal. Luego, empleando dichos divisores por tanteos o haciendo pruebas, al aplicar la regla de Ruffini, la cual fue la clase vista, número 2, se determina cuáles son las raíces del polinomio. Veamos ahora un ejercicio práctico para determinar las raíces de un polinomio empleando la regla de Ruffini. El ejercicio dice calcular las raíces enteras del siguiente polinomio. P de x es igual a x a la 3 más 6x al cuadrado más 11x más 6. Lo primero es verificar algunos aspectos. Primero, por ser un polinomio de grado 3, quiere decir que tiene 3 raíces y se puede aplicar la regla de Ruffini. Recuerden que acabamos de ver que para aplicar la regla de Ruffini y determinar raíces, el polinomio debe ser de grado 3 o más. Lo siguiente a verificar es que el polinomio está ordenado y completo. Esto es necesario para poder aplicar la regla de Ruffini, lo cual, como recordarán, fue tema de la clase anterior. Y finalmente, se debe determinar o establecer cuáles son los divisores del término independiente del polinomio. En este caso, el término independiente es el número 6. Y los divisores del número 6, es decir, los números que lo dividen de forma entera, no se origina un decimal, son el 1, tanto positivo como negativo, el 2, tanto positivo como negativo, el 3, tanto positivo como negativo, y el 6, positivo y negativo. Recuerden que divisores de un número
siempre van a ser el 1 y el mismo número. Por lo tanto tenemos 8 divisores en total para el número 6. Con estos 8 divisores de 6 vamos a aplicar la regla de Ruffini. Con los divisores determinados, que son 8 en este caso, comenzamos a aplicar la regla de Ruffini. Recuerden que el primer paso es identificar los coeficientes del polinomio, es decir, los números que acompañan a las variables. En este caso tenemos un 1, un 6 positivo, un 11 positivo y un 6, que es el término independiente. ¿Cuál es el procedimiento entonces a continuación aplicando Ruffini usando los divisores? En este caso el número 6. Hay que probar con estos divisores hasta encontrar uno que sea raíz del polinomio y así sucesivamente hasta conseguir el número de raíces que tiene este polinomio, que en este caso son 3. Es decir, debemos obtener 3 raíces. Hacer tanteos o pruebas aplicando Ruffini hasta conseguir los 3. ¿Y qué es una raíz de un polinomio? Como se definió inicialmente, son aquellos números que lo hacen 0. Entonces, aplicando la regla de Ruffini, la idea va a ser obtener un 0 al final del procedimiento. En el momento que yo obtenga un 0 al final del procedimiento, yo puedo decir que estoy ante la presencia de una raíz del polinomio. ¿Con qué número van a comenzar a aplicar Ruffini? Con el que ustedes deseen. Pueden comenzar con el 1 positivo, con menos 1, con 6 positivo o negativo, con cualquiera de los 8 divisores que se determinaron. Yo en este caso voy a comenzar con menos 1 y vamos a verificar que vamos a obtener un 0 al final. Si ustedes deciden comenzar con el 1, al hacer el procedimiento van a verificar que no obtienen 0 al final. Al no obtener un 0 al final, pueden borrar y colocar otro divisor para seguir probando o tanteando. En eso consiste el método. Tenemos entonces que si coloco un menos 1 acá, que es uno de los divisores del 6, el procedimiento siguiendo Ruffini se aplica igual. Tenemos entonces, bajamos el 1, este 1 multiplica menos 1 y obtienen menos 1 debajo del 6. Por la ley de los signos se aplican sumas o restas según sea el caso. En este caso obtienen un 5. Luego este 5 obtenido se multiplica por menos 1. Vamos a obtener menos 5. Luego aplicando la ley de los signos obtenemos 6. Este 6 que se obtiene se multiplica por menos 1 y obtienen un menos 6. Finalmente podemos verificar que aquí tenemos una resta y eso da 0. Como acá obtenemos un 0, podemos concluir entonces que menos 1 es raíz del polinomio. Por lo tanto, x1 o la primera raíz del polinomio es menos 1. Continúan aplicando este procedimiento para obtener dos raíces más. En este caso, si sustituyen por menos 2, tenemos entonces, o se sustituye el valor como raíz para verificar que da 0, entonces bajan el 1 por menos 2, que es igual a menos 2, luego aplicando la resta correspondiente aquí obtenemos un 3, luego ese 3 multiplicado por menos 2 es igual a menos 6, y al restar obtienen un 0. Quiere decir que si tengo un 0 aquí al final, este valor es raíz del polinomio también. Por lo tanto, en este ejercicio x2 es igual a menos 2, es decir, la segunda raíz del polinomio es menos 2. Y finalmente, volvemos a aplicar Ruffini, hacemos un tanteo. En este caso yo tomo el menos 3, hacemos el procedimiento igual o se aplica igual, el 1 multiplicando al menos 3 es igual a menos 3. Y finalmente, al hacer la resta correspondiente obtenemos otro 0. Por lo tanto, este 0 me indica que menos 3 también es raíz de este polinomio. Por lo tanto, x3 o la tercera raíz del polinomio es menos 3. Obtenemos entonces de esta forma los 3 ceros o las 3 raíces de este polinomio planteado. En conclusión, las raíces del polinomio p de x
es igual a x a la 3 más 6x cuadrado más 11x más 6 son los números menos 1, menos 2 y menos 3. Este procedimiento lo pueden aplicar en cualquier caso para un polinomio y queriendo determinar sus raíces. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.